Coexistiendo, compartiendo el territorio. En el programa número 4 de nuestro podcast Coexistiendo, compartiendo el territorio, hablaremos con un ser humano extraordinario, muy de agua, Fernando Trujillo, doctor en zoología de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Fer, yo sé que eres muy modesto con el tema de los premios, pero para quien te conoce por primera vez y no en sí por los premios, sino porque representan tu arduo esfuerzo en el campo de la conservación, aprovecho para mencionarlos. Fuiste premiado por la Sociedad de Mamíferos Marinos con la distinción Emily Shane, nominado por Rolex al Premio Internacional de Conservación y por la BBC a una vida dedicada a la protección de especies en peligro. Además, ganaste el Whitley Gold Award en 2007, eres científico chair de la Comisión Internacional Ballenera en Pequeños Cetáceos y Cacería Aborigen, miembro del grupo de especialistas en cetáceos y nutrias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias. Además, Fer, eres un fotógrafo de naturaleza increíble. Todo un honor tenerte hoy como invitado en el cuarto episodio de nuestro podcast divulgativo sobre coexistencia. Gracias por darme la oportunidad de volver a compartir un espacio juntos para conversar sobre los delfines de río del Amazonas. Cuéntanos cómo te encuentras. Yo feliz de estar aquí acompañándote, de verdad que sí, porque nos unen muchos años de amistad y hemos podido caminar en algunas ocasiones el sendero de la conservación juntos, especialmente cuando trabajábamos con grandes felinos, contigo. Así es, Fer. De los recuerdos más memorables que tengo son de mi participación en diferentes proyectos de la Fundación Omacha, donde trabajamos juntos en la conservación de felinos silvestres como el jaguar y otras especies amenazadas, también junto a las comunidades locales. Gratos recuerdos de verdad que tengo. Después de contarle a nuestros oyentes sobre tus méritos profesionales, ¿puedes contarnos cuál ha sido el foco de tu trabajo en el área de la conservación y cómo la has ido desarrollando e implicándote con otras organizaciones en el Amazonas? Bueno, pues como dices, yo ya llevo 35 años trabajando con diferentes especies en Amazonía, en la Orinoquía, en el Caribe. Nos hemos enfocado mucho en especies amenazadas. Dentro de esas especies están los delfines, los felinos, los armadillos, las tortugas. Y una de las cosas que siempre nos ha motivado mucho es identificar justamente esos conflictos que hay entre las comunidades humanas y las especies y los ecosistemas que queremos nosotros preservar. Muchas veces uno juzga desde la ciudad y uno piensa que es muy fácil hacer la conservación y que si una especie está en el libro rojo y es una especie amenazada, pues no debería sufrir ningún tipo de presión o amenaza, pero en el territorio las cosas son a otro precio. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, con la IUCN y la Comisión Internacional Ballenera, específicamente en el caso de es tratar de entender un poco todas estas amenazas que enfrentan estos animales en todos los países donde están presentes. En el caso de los delfines, estamos hablando, por ejemplo, de la cuenca del Amazonas, 7 millones de kilómetros cuadrados. eh, y la Amazonía está en un gran debacle en la actualidad. Estamos viendo cómo se deteriora a pasos agigantados. Siempre se habla de la Amazonía, está en la agenda internacional, en todas las reuniones se habla, se crean fondos para la Amazonía, se habla de tener la deforestación, pero las cifras siguen creciendo, los ríos se siguen contaminando, las ciudades se siguen consolidando en la Amazonía. Hoy en día hablamos de 43 millones de seres humanos en la cuenca del Amazonas, 43 millones de habitantes. Y de esos 43 millones de habitantes, solo 3,5 son indígenas. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento la Amazonía dejó de ser un mundo en equilibrio, prístino y donde los indígenas vivían en armonía con la naturaleza? Eso ha ido cambiando a pasos agigantados. Y eso, pues, evidentemente, repercute en las especies que allí habitan. Y una de las banderas nuestras son los delfines. Nadie imagina que la Amazonía está tan superpoblada y es bueno saberlo por ti que trabajas allí,
porque es verdad que hay un romanticismo, sobre todo acá en Europa, de lo pristino que es el Amazonas y las comunidades indígenas. Añado también que la degradación del Amazonas influye en la calidad de los servicios ecosistémicos que demandamos los ciudadanos y que, viviendo o no en la ciudad, todos los seres humanos necesitamos para nuestro bienestar. Y volviendo al tema del incremento desmedido de presencia humana, te pregunto, ¿cómo se ha ido desarrollando la relación entre los delfines y los humanos que se han ido asentando en la cuenca del Amazonas, tanto de comunidades indígenas como personas foráneas no indígenas? Bueno, pues a lo largo de 3 décadas ya he visto, digamos, cambios sustanciales. Cuando llegué a la Amazonía, había un respeto enorme de las comunidades indígenas hacia los delfines, hacían parte de su cosmogonía, sus historias, eran seres sagrados en el fondo de los ríos, mantenían el equilibrio en las aguas, eh, pero eso fue cambiando, eso ha ido cambiando porque, digamos, de un modo de producción de subsistencia de las comunidades indígenas, se han venido instalando modelos capitalistas de uso de los recursos, de necesidades creadas hacia los mismos indígenas. Un ejemplo que me gusta siempre ilustrar es que en los estudios de antropólogos y biólogos veíamos que había una gran incidencia de cacería y de pesca en diciembre y en enero. Y eso decíamos, bueno, es curioso porque en esos meses será que hay mayor abundancia. Y no, la relación es porque instalamos la costumbre de celebrar la Navidad en diciembre y en enero deben entrar los niños a los colegios, a las escuelas. Si bien muchas escuelas son de carácter público, los padres deben comprar zapatos, uniformes, útiles escolares. Entonces, con todas estas nuevas necesidades creadas para los indígenas, se genera una presión adicional sobre los recursos naturales. Luego, entonces, empiezan a haber un gran paradoja con los jóvenes indígenas. No son ni propiamente indígenas ni son occidentales. Están estudiando en un sistema educativo occidental y sueñan con ese mundo occidental que ven en la televisión, quieren tener su móvil, quieren tener una moto, quieren tener una vida más occidental que la que era en el mundo indígena. Entonces estos jóvenes quedan como en un limbo cultural de que no saben para dónde moverse, empiezan a crearse necesidades económicas. Entonces empieza a haber una mayor explotación de la pesca. Entonces la mayoría de especies comerciales han ido colapsando en toda la cuenca del Amazonas y se va generando una cadena buscando que otras especies pueden reemplazarlas. Entonces la pregunta es cómo logramos que 43 millones de seres humanos que viven en la Amazonía tengan actividades económicas sostenibles y no se generen grandes conflictos. En la Amazonía tenemos, por ejemplo, minería ilegal ilegal también. El oro. El oro, un kilogramo de oro vale $45.000 el kilo en el mercado internacional. $45.000 el kilo. Un kilogramo de coca, que también hay cultivos ilícitos en la Amazonía en diferentes países, vale $22.000 el kilo. Y estamos hablando que alrededor de la coca hay una gran cantidad de mafias, carteles manejando esto porque es muy rentable. Entonces, el oro, que es el doble de rentable que la coca, también genera unos procesos bastante fuertes de deforestación, de contaminación por mercurio en los ríos, y eso hace que las acciones de los gobiernos sean insuficientes. Entonces, digamos, esa convivencia entre las comunidades y la naturaleza cada vez se empieza a hacer más difícil. Y por otro lado, le estamos diciendo a todas las comunidades, miren, necesitamos soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, tenemos que pensar en cómo aprovechar la naturaleza para generar soluciones económicas. Y eso es posible. Lo único es que tenemos que ser muy creativos, innovadores en ese proceso. Entonces, está el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza ha ido creciendo en la Amazonía y creo que puede generar oportunidades interesantes para muchas comunidades locales. Hasta ahora, pues se quedan muchos de los recursos en aerolíneas, en hoteles de lujo y poco en las comunidades locales. Estamos haciendo capacitaciones
para que los guías locales tengan mejores instrumentos, mejores herramientas, tengan un acceso a las redes de Internet para captar ellos directamente sus turistas y eso puede llegar a mejorar. Por darte un ejemplo, la observación de delfines en el Amazonas colombiano en solo 40 kilómetros de río está generando 8.3 millones de dólares anuales. Es una cifra importante si comparamos, por ejemplo, con la exportación de peces ornamentales de un país como Colombia, que está en el tercer lugar en Sudamérica y que está en 7 millones de dólares anuales la exportación de peces ornamentales. Es decir, que la observación de animales vivos es superior a toda la exportación de peces ornamentales de un país. Entonces tenemos que pensar en soluciones basadas en naturaleza. Está el tema de la pesca. La pesca comercial es una pesquería que pasa desapercibida y es algo muy interesante y que estamos debatiendo últimamente. La pesca en aguas continentales representa un nivel muy bajo del Producto Interno Bruto de los países, de muchos de los países de América Latina, de África y de Asia. Pero lo que pasa es que hay una gran informalidad en la comercialización de la pesca de aguas continentales. Y yo creo que en el caso de la Amazonía estamos hablando de un negocio de millones de dólares que no ha sido entendido y no se ha visto como eso, de millones de dólares. Entonces, eso genera conflictos. Ha generado conflictos durante muchos años con los delfines. Los pescadores ven a los delfines como competencia en la pesca. Muchos pescadores me dicen, es que los delfines nos roban el pescado de las redes. ¿Sí? Y a mí me encanta esa frase porque es muy provocadora y yo siempre les contesto a los pescadores, bueno, ¿usted cuánto tiempo lleva pescando aquí en el Amazonas? Me dice, yo llevo toda mi vida, llevo 40 años aquí pescando en la Amazonía. Y yo le digo, ¿y usted sabe cuánto llevan los delfines aquí en la Amazonía? No, ni idea. Digo, 2 millones de años. Y los seres humanos llegaron a la Amazonía hace 14.000 a 15.000 años. Entonces ellos se quedan así reflexionando y dicen, ah, entonces somos nosotros los que estamos robando el mercado a los delfines. Yo le digo, no se trata de eso, se trata justamente de convivencia, de que bien manejado el recurso hay para todos. O sea, ustedes pueden pescar, los delfines pueden comer, pero si ustedes sobrepescan más, pues ni ustedes ni los delfines. Entonces se genera un problema de cascada. Eh, y yo creo que esas reflexiones ayudan también a entender un poco ese nivel de conflicto. Entonces, hicimos un estudio hace años con los mismos pescadores tratando de medir cuántas veces los delfines interactuaban con sus redes. Y encontramos que era muy bajo el nivel de interacción y ocurría era durante la época de aguas altas, cuando los peces se dispersan en la selva y es difícil capturar. Entonces, habían grupos familiares de delfines. No todos los delfines lo hacen. Son grupos que aprenden a sacar peces de las redes, de las mallas. Y esos grupos, pues, son los que están generando ese nivel de conflicto. Pero, pero digamos, es bien interesante esa situación. Y lo que hay que pensar es cómo darle un valor agregado a la pesca en un sitio como la Amazonía. Generalmente salen toneladas de pescado entero, sin la cabeza, hacia las grandes ciudades. Y ahí en las grandes ciudades se corta, se filetea, se empaca y se vende a 3 o 4 veces más el valor. Entonces, el planteamiento que ¿por qué no se generan cooperativas, por ejemplo, de mujeres, cabezas de hogar en la Amazonía, ellas fileteen el pescado, lo empaquen y lo manden ya con un valor agregado? Entonces eso generaría, digamos, otros ingresos, involucraría a otras personas. Estamos trabajando acuerdos de conservación de pesca con las comunidades indígenas. Hemos recuperado stocks pesqueros en algunos sitios como Tarapoto. Hemos estado generando figuras de conservación como los sitios Ramsar, que son enfocados en ecosistemas acuáticos. Entonces hay que ir construyendo en ese proceso de los conflictos medidas que puedan ser beneficiosas y que la gente entienda que apostarle a la conservación es, digamos, una forma de tener un futuro económico estable. Algo que no hemos dicho, y para que lo sepan los y las oyentes de nuestro podcast, es que en la cuenca del río Amazonas se encuentran dos especies de delfines, el rosado, el Inia geoffrensis, y una especie más pequeña, el Sotalia fluviatilis, así como cerca de 62 grupos étnicos indígenas. Resumiendo un poco, Fer, lo que nos has contado,
Hay unas causas indirectas y otras directas que inciden en la convivencia entre delfines y humanos. Pero sobre todo, algo sumamente importante que nos dices tiene que ver con el tema económico. Mientras no se le ofrezcan alternativas económicas sostenibles con la vida silvestre a las comunidades humanas, no es posible pensar que habrá una convivencia positiva con los delfines y aún así implementar estas medidas es un gran reto. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué otras alternativas piensas tú que serían buenas implementar para que haya una relación positiva entre delfines y humanos en el Amazonas, aparte de las que ya nos has contado? Es bastante problemático y complejo el aumento demográfico en la Amazonía. Son ecosistemas frágiles, son ecosistemas donde durante miles de años pequeños núcleos humanos podían encontrar suficiente caza, suficiente pesca, podían sembrar palmas, podían tener yuca, digamos, las cosas básicas cubiertas. Pero en la medida en que ha aumentado la población y que esta población que está actualmente en la Amazonía no es completamente indígena y tiene otros intereses económicos, ahí es donde se generan los problemas. Empieza a haber un uso inapropiado de la tierra. Veíamos en los últimos años en Brasil cómo esos territorios indígenas empiezan a estar en riesgo ante posiciones políticas que dicen un resguardo o un territorio indígena es improductivo desde la métrica occidental de tener un cultivo, de tener una explotación petrolera, etcétera, y ya se plantea desde el gobierno de Brasil una intervención en esos territorios indígenas. O si uno ve, por ejemplo, la situación en Ecuador o en Perú también con territorios indígenas donde sí hay extracción de minerales, hay extracción de hidrocarburos, hay incertidumbre en la tenencia de tierra de las comunidades indígenas, entonces los escenarios son un poco pesimistas. Vemos, digamos, una gran explotación de hidrocarburos en la Amazonía, especialmente en los países andinos, y estamos hablando de transición energética a nivel global. Entonces, ¿cómo se empata una cosa con la otra? Igualmente tenemos la creación de energías alternativas como las hidroeléctricas en la Amazonía, que si bien empezaron con una aproximación bien intencionada, el nivel de escala en el que se han venido desarrollando es inapropiado, porque lo que hacen es cortar el flujo de los ríos. Entonces generan fragmentación de los ríos. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo siempre digo, todo el mundo habla que el Amazonas es el pulmón del mundo, y yo lo veo como un corazón acostado. En estos días publicaron una reseña que me hicieron en un periódico acá, que decían, la Amazonía es un corazón acostado, según Fernando Trujillo, y es porque tiene la forma de un corazón y todos los ríos, todos estos ríos, el Amazonas tiene 6.500 kilómetros y más de 1.000 tributarios, todos estos ríos son las venas que tienen vivo este corazón. Y cuando empiezas a poner represas en cada una de estas venas, ¿qué sucede con el corazón? Colapsa. Entonces, según las proyecciones que tenemos, si se siguen construyendo hidroeléctricas que están planteadas, en más o menos 10 años solo quedarán 3 ríos en la Amazonía sin represas, sin estar desconectados. Entonces esto genera también un problema para las migraciones de los peces, esto a su vez afecta a las pesquerías, esto a su vez afecta a la seguridad alimentaria de los pueblos que viven a lo largo de la cuenca del Amazonas. Y ahí viene el tema de los modelos económicos. Entonces tenemos que entender esta región de la Amazonía como algo diferente, como algo donde tenemos que ser innovadores y creativos para desarrollar el tema económico. No podemos ignorar que existen 43 millones de seres humanos y que necesitan ingresos económicos. No podemos ignorar que los indígenas tienen ahora otros anhelos, otras expectativas de vida. No quieren simplemente subsistir, sino que se quieren incorporar en ese mundo económico occidental de compra, de oferta y demanda, y pues ya están, digamos, inmersos dentro de ese mundo. Entonces es ahí cuando tenemos que pensar en soluciones de mediano y largo plazo. ¿Por qué es tan importante la Amazonía? ¿Por qué un oyente en Europa dice, bueno, estamos hablando de la Amazonía, pero ¿en qué nos toca eso a nosotros? Entonces todo está bien conectado.
Nosotros, por ejemplo, en América Latina, a comienzos de este año, estábamos recibiendo polvo del Sahara, arena del Sahara. ¿Cómo es posible eso? Atravesando todo el Océano Atlántico, entrando por Brasil y llegando a países como Colombia. Lo mismo es el agua. Ahora estamos con un proyecto con National Geographic que se llama Perpetual Planet y está cofinanciado con Rolex. eh, y estamos teniendo 7 proyectos a lo largo de la cuenca del Amazonas y uno de esos proyectos está midiendo con isótopos el viaje de las gotas de agua del Amazonas. Entonces, sabemos que la Amazonía es un engranaje climático fascinante. Tenemos el río Amazonas, pero además tenemos los ríos voladores. Para los que no hayan escuchado este concepto de los ríos voladores, es básicamente que la selva, cada árbol, inyecta a la atmósfera una gran cantidad de agua, generalmente en las mañanas. Y esa agua se va convirtiendo en nubes que los vientos alisios del norte que vienen del Atlántico arrastran hasta los Andes. Ahí en los Andes chocan y llueve, se precipita, ¿sí? Y esas gotas de agua llegan a Argentina, llegan a Uruguay, llegan a Paraguay, llegan a Colombia, van a Brasil, luego vuelve y llueve y esa agua vuelve a los ríos, alimentan y vuelven otra vez al Amazonas. Entonces, tenemos esos ríos voladores que conectan la Amazonía con todo. Estamos llegando a un punto que se llama el tipping point de deforestación, que si llegamos al 25% empieza por todo un proceso de desecación del Amazonas. Estamos en un 23% actualmente, estamos muy cerca y la Amazonía se convertiría en grandes sabanas. Si uno mira un mapa mundi, el globo terráqueo, y si miran dónde está situado la Amazonía, que es la zona ecuatorial, en el resto de países son grandes desiertos por la irradiación solar perpendicular que hay sobre el Ecuador. Entonces, la tendencia es a desecación. Pero en el Amazonas, esa combinación de la corriente de vientos del Atlántico, la inyección de la gran cantidad de millones de árboles de agua a la atmósfera y llevarla hasta los Andes, hace que este territorio sea húmedo y mantenga estabilidad climática global. Entonces, ahí está la conexión con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con China de la Amazonía. No nos podemos dar el lujo de perder la Amazonía. Entonces, tenemos que pensar en cómo generamos mecanismos económicos para esos 43 millones de seres humanos que seguirán creciendo. Entonces, para darles una idea también de la magnitud de esto, ¿cuántas personas viven, por ejemplo, nómbrame alguna ciudad de España y dame el número de pobladores? No sé, Valencia. Bueno, una ciudad como Valencia debe tener una población de menos de 1 millón de habitantes. Una ciudad como Madrid, por ejemplo, tiene una población de más de 6 millones de personas. Fíjate, es posible que la Amazonía toda tenga más habitantes que España. Y ciudades como Manaos tiene cerca de 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes, una sola ciudad amazónica. Belén de Pará tiene 2 millones de habitantes y Quito se está llegando a casi 1 millón de habitantes. Entonces están consolidando las grandes ciudades en la Amazonía. Se están construyendo grandes carreteras en Brasil para conectar estas ciudades. Entonces el efecto de esto es muy grande, es muy grande. De todo lo que nos has contado queda claro las amenazas tan fuertes que recaen no solo sobre los delfines de río y las comunidades indígenas, sino en la totalidad de los ecosistemas presentes en la Amazonía. En el episodio pasado de nuestro podcast hablamos con un artista también sobre esa importancia que tienen las tradiciones de las culturas indígenas que se están tristemente perdiendo sobre el manejo y la conservación del territorio. Entonces, ya terminando nuestra conversación, ¿piensas que las soluciones para lo que pasa en el Amazonas se están dando? También me gustaría que nos dijeras dónde podemos obtener más información sobre tu trabajo y de qué manera podemos colaborar. Bueno, pues mira, yo creo que hay que trabajar mucho con la gente local y las soluciones vienen desde lo local a lo regional y no desde las ciudades hacia lo local porque nuestro entendimiento es muy pobre desde las ciudades y no podemos llevar modelos copiados de ciudades a regiones tan complejas como la Amazonía. ¿Qué podemos hacer nosotros?
yo tengo varios consejos. Primero, volvernos consumidores responsables e informados. Cuando compramos una joya de oro, supongo que nadie se cuestiona de dónde viene. Si viene de África, viene de Asia, viene de la Amazonía, si eso está generando deforestación, contaminación. Entonces hay que buscar la trazabilidad de lo que nosotros compramos. Los muebles que compramos vienen de la Amazonía, procesos limpios, responsables, sostenibles. Lo que comemos, lo que ponemos en nuestras mesas, vienen de pesca sostenible, vienen de granjas sin crueldad para los animales, qué tipo de productos, o sea, volvernos consumidores responsables y exigir trazabilidad de los productos hace que nuestra huella y nuestro impacto en regiones tan lejanas como la Amazonía pueda ser beneficioso. Lo otro, rompan la burbuja en la que viven. Generalmente todos en las ciudades vivimos en burbujas. Nuestro mundo empieza y termina en esa ciudad. Eso es lo que conocemos y eso es lo que existe. Rompan esas burbujas. Imagínense cómo es la vida en un país africano o en Asia o en Sudamérica. Atrévanse a viajar, viajen, conozcan las comunidades locales, conozcan las necesidades que tienen. Hoy en día con la globalización uno puede viajar por todas partes del mundo. Yo veo, por ejemplo, en Amazonas que llegan muchos europeos por 3, 4 días, quedándose un mes, 2 meses, porque quedan fascinados con el lugar. Entonces, rompan esa burbuja y atrévanse a viajar. Eh, Paren esa rueda de uso de plástico, de cosas de un solo uso, que lo que hacen es aumentar la contaminación a un nivel sin precedentes. O sea, ya no podemos seguir con eso. Nos pueden encontrar en la página web de Omacha, que es www.omacha.org. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si me quieren seguir a mí en Instagram es Fernando Trujillo Omacha. Ahí van a ver fotografías de naturaleza. Yo soy explorador de National Geographic también. Entonces, básicamente estamos hablando de expediciones, de animales, de biodiversidad. Entonces, ahí pueden seguirnos. Y comprométanse con una causa. Hay muchas cosas en todo el mundo. Fundaciones, donen. No solamente donen dinero, donen tiempo, donen experticia en lo que ustedes saben. Acérquense a estas ONGs y miren cómo pueden ayudar. Uno no puede ir en la vida como una maleta, sin comprometerse con nada. Busquen causas y cuando encuentren causas van a ser más felices. Se van a preocupar más, pero pueden ser más felices, pueden vivir más plenamente. Fer, gracias por todos tus consejos que son muy útiles. Y también, yo sé que no querías que te preguntara esto, pero como hay un poquito de tiempo, yo sí te lo quiero preguntar. ¿Por qué te decían que eras el delfín de río? ¿Que eras un hombre o que eras un delfín de río hecho hombre? Bueno, eso es una historia divertida. Hace 35 años cuando llegué al Amazonas, y bueno, y sigo siendo muy obsesionado por la conservación de estas especies. Estaba en la lluvia, en el sol, y los indígenas empezaban a llamarme Omacha. Y yo les decía, ¿qué es Omacha? Y se reían. Hasta que un día me puse muy bravo y les dije, no, ya díganme qué es Omacha. Eso debe ser una mala palabra. Me decían, no, es el delfín que se transforma en gente. Y creemos que usted es un delfín que se volvió gente para proteger a los suyos, a los delfines. Y me pareció muy bonito eso. A mi hija mayor le dicen Omacha, que quiere decir la cría del delfín. Y cuando decidimos crear Omacha, le pusimos Omacha no por mí, sino porque me pareció una metáfora muy bella de ponernos en la piel de una especie, de un ecosistema y hacer algo por ella. Entonces, si nos transformamos en lo que queremos proteger y lo entendemos, podemos tener una incidencia mucho más profunda. Entonces, eso es Omacha. Estoy muy agradecida, de verdad, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos compartes, por toda esta pasión con la que hablas. O sea, para mí siempre es un gusto. Eres para mí una persona que admiro y quiero muchísimo y estimo. Y bueno, pues ya saben todos, vamos a seguir a la Fundación Omacha en Colombia, a Fernando Trujillo también en su Instagram y vamos a ver de qué manera podemos seguir apoyando la conservación de un ecosistema tan importante como es la Amazonía. Entonces ya nos escucharemos en próximos episodios de Coexistiendo, Compartiendo el Territorio. Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano Fauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter.
Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.